Marco Aurelio fue uno de los filósofos estoicos más influyentes de la historia. Gobernó Roma entre el año 161 y el 180 y fue el último de los llamados 5 buenos emperadores. A pesar de tener en sus manos el mayor poder del mundo, eligió vivir con justicia, templanza y sabiduría. Mientras enfrentaba guerras, enfermedades y traiciones, escribió en silencio Las Meditaciones, una obra que no buscaba la fama, sino la claridad interior. Allí dejó principios para fortalecerse, comprenderse y vivir con propósito. Hoy, sus palabras siguen siendo una guía para quienes buscan paz en medio del caos. Acompáñanos en esta profunda exploración para ayudarte a pensar con claridad, actuar con virtud y encontrar estabilidad en tu vida diaria. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo. Lección 1. Reconoce que tú eres el dueño de tus juicios. Marco Aurelio entendió algo fundamental que muchos aún hoy pasan por alto. No son los eventos los que nos perturban, sino los juicios que emitimos sobre ellos. Esta idea, repetida a lo largo de las meditaciones, es el corazón del dominio emocional estoico. Si deseas controlar tus emociones, primero debes aprender a cuestionar tus pensamientos. Cuando algo ocurre, una pérdida, una traición, una decepción, lo que realmente nos afecta no es el hecho en sí, sino la interpretación que hacemos de él. Lo etiquetamos como terrible, injusto o imperdonable. Y esas etiquetas, no los hechos, son las que despiertan el dolor, la rabia o el miedo. Marco escribía para recordarse a sí mismo que debía interrumpir esa cadena automática de reacción. Decía, si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Y puedes revocar ese juicio en cualquier momento. Esa frase no es solo una reflexión, es una herramienta práctica. Nos recuerda que entre estímulo y respuesta hay un espacio que, si aprendemos a habitarlo con conciencia, nos permite elegir cómo queremos sentir, actuar y pensar. Ese espacio es libertad. Imagina por un momento que alguien te critica con dureza. Tu reacción emocional inicial puede ser el enojo o la ofensa. Pero si tomas un respiro y observas ese juicio que surge, esto es injusto, me está atacando, no me valora. Podrás ver que no es la crítica lo que te afecta, sino lo que tú crees que esa crítica significa. Cambia esa interpretación y cambias la emoción. Este ejercicio no es fácil, requiere vigilancia constante, pero eso es lo que Marco Aurelio practicaba cada día como emperador, observar sus pensamientos como un centinela en la puerta de la mente. No permitía la entrada a ideas irracionales, impulsivas o destructivas, porque sabía que si su mente se mantenía firme, su espíritu también lo haría. Y es aquí donde comienza el verdadero poder. Cuando entiendes que puedes observar tus emociones sin ser arrastrado por ellas, sin permitir que ellas decidan por ti. Tú no eres tu ira, no eres tu tristeza, no eres tu miedo. Eres el observador silencioso detrás de todo eso, y ese observador tiene el poder de decidir qué pensamientos conservar y cuáles dejar ir. Marco no hablaba desde la teoría. Gobernó un imperio envuelto en guerras, enfermedades, traiciones y muerte. No tenía el lujo de reaccionar con emociones desbordadas. Tenía que responder con razón, con virtud, con templanza. Cada juicio que emitía podía tener consecuencias en miles de vidas. Por eso cultivó la serenidad como una práctica diaria, porque entendía que el dominio emocional no es un lujo, es una responsabilidad. Y tú también tienes esa responsabilidad contigo mismo, porque nadie más puede controlar tus emociones por ti. Nadie puede entrar en tu mente y decidir cómo interpretar lo que te sucede. Eso es tuyo.
es tu espacio sagrado. Y cuando lo proteges, cuando tomas conciencia de tu poder interior, nada externo puede quebrarte del todo. La próxima vez que sientas que algo o alguien despierta una emoción intensa en ti, recuerda a Marco. Haz una pausa. Observa el pensamiento detrás de la emoción. Pregúntate, ¿estoy viendo esto con claridad? ¿O estoy dejando que mis juicios nublen mi razón? Y en ese instante te estarás entrenando, como un verdadero estoico, en el arte de dominar tus emociones. Lección 2. Acepta lo que no puedes controlar. Una de las enseñanzas más poderosas de Marco Aurelio es también una de las más difíciles de aceptar. Hay cosas en la vida que simplemente no están bajo tu control, y luchar contra ellas solo genera sufrimiento. Aceptarlas con serenidad, en cambio, te libera. En las meditaciones, Marco Aurelio repite una y otra vez que debemos hacer una clara distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no, y más aún, que toda nuestra energía debe dirigirse únicamente a lo que está en nuestras manos. Las opiniones de los demás, la fortuna, el paso del tiempo, la salud del cuerpo, incluso la muerte, son elementos que se escapan de nuestro dominio. Podemos influir en algunos de ellos, sí, pero nunca tener control absoluto, y resistirse a esa realidad es, según él, una forma segura de vivir en constante frustración. No busques que los eventos ocurran como deseas, escribe. Más bien desea que ocurran como ocurren, y tu vida transcurrirá en paz. Esta frase no es una rendición, sino una estrategia. Porque cuando dejas de luchar contra lo inevitable, cuando dejas de desgastarte deseando que el mundo funcione según tus expectativas, te liberas para actuar con claridad en lo que sí puedes cambiar. Tus acciones, tus decisiones, tu carácter. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sufrido por algo que ya pasó y que no puedes deshacer? ¿Cuánta ansiedad te ha causado un futuro que ni siquiera ha llegado y que tal vez nunca llegue? ¿Cuánta energía has entregado a cosas fuera de tu alcance mientras descuidabas lo que sí podías mejorar? Esa es la trampa en la que caemos cuando olvidamos esta lección. Marco Aurelio, aun siendo emperador de Roma, el hombre más poderoso de su tiempo, entendía que no podía controlar todo lo que ocurría. No podía evitar las guerras, las epidemias, las pérdidas personales, las intrigas del Senado, pero sí podía controlar cómo enfrentaba cada una de esas situaciones. Y eso lo convertía en un líder diferente, sereno, fuerte, racional. No porque el mundo fuera fácil, sino porque había aprendido a no pedirle al mundo lo que éste no podía darle. Esta aceptación no es resignación, es sabiduría. Es la comprensión madura de que luchar contra la realidad solo te arrastra al dolor. Es aprender a fluir con la vida sin perder tu centro. Es entender que el universo tiene un orden más grande que tú, y que tu tarea no es pelear contra la corriente, sino navegarla con dignidad y virtud. Imagina, por ejemplo, que pierdes algo importante, un trabajo, una relación, una oportunidad. Tu mente grita, esto no debería estar pasando, y ahí comienza la tormenta emocional, frustración, tristeza, ansiedad. Pero si como Marco Aurelio eres capaz de decirte a ti mismo, esto no depende de mí. Lo que sí depende de mí es cómo respondo. Entonces, algo cambia. Aparece un silencio interior, un pequeño espacio de calma desde el cual puedes actuar con sabiduría. Y ese espacio es oro puro. El estoico no es alguien que no siente, es alguien que ha aprendido a no dejarse arrastrar por lo que no puede controlar. Sabe que todo cambia, que todo fluye, que todo se va. Por eso abraza la impermanencia, no con tristeza, sino con gratitud. Aprecia lo que tiene mientras lo tiene, y cuando lo pierde, no se quiebra. Porque nunca creyó que algo externo,
le pertenecía realmente. Marco Aurelio también nos recuerda que esta actitud debe aplicarse incluso a la muerte. Él contemplaba su propia mortalidad todos los días, no como un acto morboso, sino como un ejercicio de liberación. Decía: debes vivir tu vida como si ya la hubieras perdido y ahora la recuperaras solo por un corto tiempo. Cuando ves cada momento como un regalo efímero, dejas de exigirle a la vida que sea perfecta y comienzas a valorarla por lo que es. Aceptar lo que no puedes controlar no significa rendirte, significa posicionarte desde la única fuerza verdadera, la del presente. Significa decir: esto está fuera de mis manos, pero lo que está en mis manos, eso lo haré con excelencia. Y cuando vives así, te haces invencible. No porque no te toquen las tormentas, sino porque has aprendido a ser el refugio dentro de ellas. Lección 3. Observa tus pensamientos sin identificarte con ellos. Marco Aurelio comprendía con una claridad admirable que los pensamientos no son hechos, son interpretaciones, juicios, impresiones pasajeras, y que confundirlos con la realidad es una de las principales fuentes de sufrimiento humano. En las meditaciones encontramos frases como: la vida de cada uno está teñida por el color de sus pensamientos. Y esa línea contiene una verdad esencial, porque no es lo que ocurre lo que nos afecta directamente, sino lo que pensamos sobre lo que ocurre. Dos personas pueden vivir la misma situación, una pérdida, una crítica, una dificultad, y tener experiencias emocionales radicalmente distintas. La diferencia está en el filtro mental que utilizan. Ese filtro, ese juicio interno, es donde comienza todo. Marco Aurelio nos invita a mirar nuestros pensamientos como un espectador, no como un prisionero. Cuando te sientas atrapado por la ira, la tristeza, la ansiedad o el miedo, no te conviertes en esos estados. Ellos surgen dentro de ti, pero tú no eres ellos, tú eres quien los observa. Estoicismo no significa reprimir lo que sientes, ni fingir que todo está bien. Significa observar con lucidez lo que aparece en tu mente, sin permitir que esas emociones te dominen ni definan tu actuar. Es como mirar una nube pasar por el cielo. Tú no eres la nube, tú eres el cielo. Marco decía: si te duele por algo externo, no es eso lo que te molesta, sino tu juicio sobre ello, y está en tu poder cambiar ese juicio. Esta afirmación es revolucionaria, porque significa que la llave del sufrimiento y la paz está en tu mente, no afuera. Y eso, aunque al principio parezca una carga, en realidad es una gran libertad, porque lo externo no siempre puedes cambiarlo, pero tu percepción sí. Observa cómo funciona tu mente. ¿Qué tipo de pensamientos alimentas a diario? ¿Cuáles repites sin darte cuenta? ¿Cuáles aceptas como verdades sin cuestionarlos? La mayoría de nosotros vivimos atrapados en narrativas mentales automáticas. No soy suficiente. Esto debería ser distinto. Todos están en mi contra. Nunca voy a lograrlo. Y cuanto más crees esas ideas, más se convierten en la prisión de tu identidad. Marco Aurelio nos propone algo diferente. Hazte amigo del silencio interior. Detente, respira y mira los pensamientos que aparecen sin juzgarlos, como quien escucha el ruido de una calle sin dejarse perturbar por él. Poco a poco notarás que puedes elegir. No todos los pensamientos merecen tu atención. No todos los juicios deben convertirse en acción. No todo impulso debe seguirse. El dominio emocional comienza ahí, en la capacidad de observar sin reaccionar, de ver surgir la ira sin convertirla en gritos, de notar la tristeza sin hundirte en ella,
de identificar la ansiedad sin permitirle dictar tus decisiones. Es ese espacio, ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta, donde reside tu poder. Y Marco lo sabía bien. Incluso en medio de batallas, decisiones políticas complejas o tragedias personales, él buscaba ese centro interior. A menudo escribía solo para recordarse a sí mismo que no debía actuar impulsivamente, que debía volver a su razón, que su tarea no era controlar el mundo, sino controlar su mente frente al mundo. Y eso es una de las formas más puras de libertad. No se trata de forzarte a pensar positivo, sino de pensar con claridad, de no asumir que todo pensamiento que surge es cierto, de cuestionarlo, de contrastarlo con la razón. ¿Es útil? ¿Es justo? ¿Me acerca a la virtud o me aleja de ella? Si no lo es, puedes soltarlo. Puedes dejarlo ir como una hoja que cae en el río y desaparece corriente abajo. Recuerda, tus pensamientos no tienen poder por sí solos. Lo obtienen cuando tú les das energía, cuando los repites, cuando los crees sin examinarlos. Al observarlos, con atención serena comienzas a liberarte de ellos. Y ese es el primer paso para dominar tus emociones sin reprimirlas, sin negarlas, sin destruirte. Marco Aurelio no fue un santo, ni un sabio perfecto. Fue un ser humano que, como tú, luchó diariamente contra las tormentas de su mente. Pero su legado nos enseña que incluso en medio del caos del mundo y del caos interior, se puede encontrar un espacio de claridad, de equilibrio, de dominio propio. Y en ese espacio nace la verdadera fuerza. Lección 4. Recuerda que todo es pasajero. Marco Aurelio vivía rodeado de poder, riqueza, batallas y responsabilidades infinitas. Era el hombre más influyente del mundo romano. Y sin embargo, jamás se permitió olvidar una verdad fundamental. Todo lo que existe está condenado a cambiar, a transformarse, a desaparecer. En las meditaciones escribió: observa cómo todo lo material se disuelve pronto en la materia universal y cómo toda la memoria se disipa en la eternidad. Estas palabras no son desesperanzadoras. Todo lo contrario, son un recordatorio de lo que realmente importa, porque cuando olvidas la naturaleza transitoria de las cosas, te apegas a lo que no puedes controlar. Te aferras a tu imagen, a tus posesiones, a tus relaciones, a tus logros, como si fueran eternos. Y cuando cambian, porque siempre lo hacen, el sufrimiento aparece. Marco Aurelio nos invita a mirar cada instante con conciencia de su fragilidad. El estoicismo no es pesimismo, es claridad. Cuando entiendes que nada dura para siempre, empiezas a valorar más intensamente lo que tienes ahora. La belleza de una flor radica en que no florece eternamente. Lo mismo sucede con un momento de alegría, con una conversación íntima, con un simple rayo de sol atravesando la ventana. Todo es efímero y por eso es sagrado. Este recordatorio nos libera, nos enseña a disfrutar sin apego, a amar sin posesión, a vivir sin ansiedad por retener. Porque no necesitamos que las cosas duren para que tengan valor. Solo necesitamos estar presentes cuando ocurren. Marco también hablaba de la muerte con una serenidad sorprendente, no como una tragedia, sino como parte del orden natural del universo. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años, decía, porque vivimos como si el tiempo nos perteneciera, como si siempre fuéramos a tener otra oportunidad, otro día, otra conversación pendiente, y esa ilusión nos adormece. La impermanencia, en cambio, despierta. Nos hace mirar la vida como lo que realmente es, un regalo fugaz. Y eso transforma tu relación con el dolor, con la pérdida, con el fracaso.
porque comprendes que todo pasa, que nada es permanente, ni tu tristeza actual, ni tus miedos, ni siquiera tus logros. Todo es parte del mismo río que fluye sin cesar. Cuando enfrentes momentos difíciles, repítelo: esto también pasará. No como una frase vacía, sino como una verdad estoica profundamente arraigada. Nada permanece, y eso también se aplica a tus emociones. No necesitas pelear contra lo que sientes, solo observarlo con paciencia, porque todo lo que surge también se desvanece, y cuando algo hermoso llegue a tu vida, no lo contamines con el miedo de perderlo. Solo abrázalo mientras dure. Como enseñaba Marco, no es sabio lamentar la caída de una hoja, sino haber ignorado su color mientras estaba viva. Esta lección nos exige una práctica diaria de humildad. Nos recuerda que no somos dueños del tiempo, ni de los demás, ni siquiera de nuestro cuerpo. Pero sí podemos ser dueños de nuestra actitud. Podemos elegir mirar cada día con reverencia, no con costumbre. Con gratitud, no con exigencia. Aceptar que todo es pasajero no significa renunciar al amor, al esfuerzo o a la esperanza. Significa que lo haces todo desde la conciencia, no desde el miedo. Y esa es la raíz de la libertad estoica. Actuar con plenitud sin necesitar controlar el resultado. Marco Aurelio, en su condición de emperador y de hombre, aprendió a contemplar el paso del tiempo sin aferrarse. Y eso lo convirtió en un líder sereno en medio del caos, y en un sabio cuya voz todavía resuena siglos después. Haz lo mismo. Mira tu vida con los ojos de quien sabe que nada le pertenece, y por eso lo valora todo con más intensidad. Porque cuando comprendes que todo es transitorio, comienzas a vivir por fin con profundidad. Lección 5. Domina tus juicios y dominarás tus emociones. Uno de los principios más transformadores del estoicismo y que Marco Aurelio repitió incansablemente en las meditaciones es este: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellas. Y si te detienes un momento, verás cuánta verdad encierra esa frase. No es el insulto lo que duele, es el significado que tú le das. No es la pérdida lo que te destruye, es el apego con el que te aferrabas. No, es la situación lo que te paraliza. Es la historia que tú mismo te estás contando. Marco Aurelio entendió esto en los momentos más oscuros de su vida. Como emperador, sufrió traiciones, guerras, plagas, la muerte de varios de sus hijos. Y sin embargo, no dejó que esas circunstancias definieran su alma. ¿Por qué? Porque sabía que él tenía el poder de decidir cómo interpretarlas. Porque no era esclavo del mundo exterior, sino gobernante de su mundo interior. Eso es lo que el estoicismo llama hegemonikon. El centro rector de tu mente, tu capacidad de razonar, de observar, de elegir cómo responder a lo que sucede. La clave está en detenerse antes de reaccionar, en observar el impulso emocional, la rabia, el miedo, la tristeza, y preguntarte: ¿es esto verdad? ¿Es esto útil? ¿Estoy viendo la realidad o solo mi interpretación? Marco escribía para sí mismo recordatorios como estos: si algo externo te aflige, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Y tienes el poder de revocar ese juicio en cualquier momento. Esa es la verdadera libertad estoica, porque cuando aprendes a dominar tus juicios, dejas de ser víctima de tus emociones. Las observas, sí, las reconoces, las permites, pero no te sometes a ellas. No te defines por lo que sientes, sino por lo que eliges hacer con lo que sientes. Y eso cambia todo. Imagínate estar en medio de una discusión y en lugar de reaccionar con ira, ser capaz de hacer una pausa y decir: esto no es una ofensa,
Es solo una opinión ajena, no necesito absorberla. Imagínate estar atravesando una pérdida y poder recordarte, esto no es el fin, es una transformación. Lo que amo no desaparece, solo cambia de forma. Imagínate ser capaz de enfrentar el fracaso sin destruirte, porque comprendes que el valor de tu vida no depende de una circunstancia, sino de tu carácter. Eso es lo que Marco Aurelio cultivaba cada día. Esa fortaleza silenciosa, ese dominio interno, esa claridad racional. Y lo hacía sabiendo que no es fácil, que la mente se dispersa, que el ego se hiere, que las emociones se rebelan. Pero también sabía que no hay batalla más noble que esta. Vencer al desorden interno con la espada del pensamiento claro. Dominar tus juicios no significa reprimir lo que sientes. Significa no dejarte arrastrar por ello. Significa ser capaz de mirar al miedo a los ojos y decirle, no me controlas. Significa ver la tristeza y permitirle estar, sin convertirla en una identidad. Significa observar tus pensamientos sin creerlos todos. Esa es la práctica diaria. Ese es el ejercicio que Marco repetía como un guerrero del alma. Identificar cada juicio distorsionado, desarmarlo y reemplazarlo por uno más justo, más racional, más sereno. Porque al final, todo lo que experimentas pasa primero por el filtro de tu mente. Y si limpias ese filtro, si lo fortaleces, si lo entrenas, entonces ya no importa lo que venga del mundo. Porque tú habrás aprendido a mirarlo con los ojos de un sabio. Ese es el arte estoico de dominar tus emociones. No cambiando el mundo, sino cambiando la forma en que lo juzgas. Y cuando lo logras, alcanzas lo que los estoicos llamaban ataraxia, una paz firme, imperturbable, que no depende de nada externo. Una calma que no nace de que todo esté bien, sino de saber que, pase lo que pase, tú lo estarás. Lección 6. Transforma el dolor en sabiduría. Marco Aurelio vivió en un mundo donde el dolor era inevitable. Perdió hijos, enfrentó guerras interminables, vio cómo la peste azotaba su imperio y, sin embargo, jamás permitió que el sufrimiento lo quebrara. Para él, el dolor no era un castigo, sino un maestro, una oportunidad para observar con atención, para volverse hacia adentro y extraer una lección que el bienestar no podía enseñarle. El estoicismo no busca eliminar el dolor, sino enseñarte a relacionarte con él de una forma diferente. Para Marco Aurelio, todo desafío era materia prima para la virtud. No se quejaba, no se victimizaba, miraba el sufrimiento como una parte natural del orden cósmico, como un ejercicio que fortalecía su alma, del mismo modo que el hierro se templa en el fuego. Él escribió, ¿qué es lo que me queda por temer, si la naturaleza me ha preparado para todo? Esa pregunta no es retórica, es un ancla, un recordatorio de que dentro de ti hay más fuerza de la que imaginas, que el dolor no es el fin, sino el inicio de tu transformación. Cuando llega el dolor, emocional, físico o existencial, puedes elegir cómo enfrentarlo. Puedes reaccionar con rabia, con lamento, con desesperación, o puedes detenerte y hacerte una sola pregunta. ¿Qué puedo aprender de esto? No significa negar lo que sientes, significa observar tu dolor con ojos nuevos, como un sabio que escucha el mensaje oculto en medio del caos. Tal vez lo que duele no es el hecho, sino tu apego al resultado. Tal vez lo que genera ansiedad no es la pérdida, sino la resistencia a aceptar lo que ya es. Tal vez el mayor poder del ser humano no está en evitar el dolor, sino en comprenderlo, en atravesarlo y salir del otro lado siendo más fuerte, más sabio, más libre. Marco Aurelio no te invita a ser de piedra, te invita a ser como el fuego, que consume todo lo que toca, pero al mismo tiempo lo transforma. Cada experiencia dolorosa es una página en blanco. Tú decides si la llenas de resentimiento o de sabiduría.
Así que la próxima vez que la vida te golpee, recuerda, no estás siendo castigado, estás siendo moldeado, y dentro de ti hay una fortaleza que ni siquiera conoces aún. Dominar tus emociones no es ignorarlas, es darles un propósito, es permitir que cada emoción, especialmente las más difíciles, se conviertan en parte del camino hacia tu mejor versión. Lección 7. Controla tu percepción, controla tu mundo. Una de las enseñanzas más profundas de Marco Aurelio es que no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Esta simple verdad es la piedra angular del estoicismo y la clave para dominar tus emociones a un nivel verdaderamente superior. Pensemos por un momento. El mundo exterior está lleno de circunstancias fuera de nuestro control. La pérdida, la enfermedad, el fracaso, las injusticias, todo ello puede presentarse en cualquier momento sin previo aviso. Sin embargo, Marco Aurelio nos enseña que lo que determina nuestro sufrimiento o paz no es el evento externo en sí, sino cómo lo interpretamos internamente. Este concepto puede parecer sencillo, pero su profundidad es abismal. Controlar tu percepción significa entrenar tu mente para no aceptar automáticamente el juicio negativo, la queja o la reacción impulsiva. Es entender que tus pensamientos son filtros a través de los cuales experimentas la realidad. Y esos filtros pueden ser modificados. Marco Aurelio en sus Meditaciones escribió: la felicidad depende de la calidad de tus pensamientos. Esto nos invita a asumir una responsabilidad total sobre nuestra experiencia interior. No podemos evitar que llueva, pero sí podemos elegir si vamos a empaparnos sin protección o si sacamos nuestro paraguas. Cada vez que te enfrentes a una situación que desencadene una emoción negativa, detente y pregúntate: ¿estoy viendo esto con claridad? ¿O estoy dejando que mis prejuicios, miedos o suposiciones nublen mi juicio? Porque la mente confundida es el mayor enemigo del equilibrio emocional. Cuando entiendes que la percepción es una elección, te das cuenta de que tienes un poder inmenso. No puedes controlar la tormenta, pero sí puedes decidir cómo navegar en ella. Puedes mantener la calma, la serenidad y la lucidez para actuar con sabiduría, en lugar de dejarte arrastrar por la reacción emocional. Esta lección es una invitación a cultivar la atención plena sobre tus propios pensamientos, a desarrollar el hábito de cuestionar tu primera impresión, ese juicio rápido que surge casi automáticamente, a tomar distancia y observar tus emociones sin dejarte absorber por ellas. Marco Aurelio vivió tiempos difíciles, enfrentó guerras, traiciones y pérdidas personales devastadoras, pero nunca permitió que esos eventos definieran su paz interior. ¿Cómo lo logró? Porque entrenó su mente para percibir el mundo desde una perspectiva racional, donde la virtud y la razón eran los guías supremos. En la práctica, controlar tu percepción significa también ser consciente de las historias que te cuentas a ti mismo. Muchas veces exageramos el impacto de una situación, anticipamos lo peor o nos atascamos en pensamientos negativos que no tienen fundamento real. Estos patrones solo alimentan la ansiedad, la tristeza y la frustración. Por eso la disciplina estoica te invita a observar tus pensamientos como si fueran nubes que pasan por el cielo. Las reconoces, las dejas estar, pero no te aferras a ellas. La verdadera libertad emocional está en no identificarte con cada pensamiento negativo que aparece en tu mente. Cuando logras este nivel de dominio, descubres que puedes mantener tu centro incluso en medio del caos, que puedes ser firme y sereno sin importar lo que ocurra afuera, que tu felicidad no depende de circunstancias cambiantes, sino de un compromiso interno con la razón y la virtud.
Este cambio no sucede de la noche a la mañana. Requiere práctica constante, paciencia y autocompasión. Marco Aurelio no se volvió sabio en un día, sino a través de años de reflexión diaria, de escribir y reescribir sus pensamientos, de recordarse a sí mismo que la percepción correcta es la clave para una vida plena. En conclusión, dominar tus emociones empieza por dominar tu percepción. Cada vez que eliges ver el mundo con claridad, te alejas un paso más del sufrimiento y te acercas un paso más a la verdadera tranquilidad. Haz de esta práctica un compromiso diario. No permitas que los juicios erróneos y las emociones descontroladas dicten tu vida. Eres el guardián de tu mente y por ende de tu destino. Lección 8. Acepta el cambio como parte de la vida. Marco Aurelio nos enseñó que la única constante en la vida es el cambio. Todo en el universo está en movimiento continuo. Las estaciones, las personas, las circunstancias, incluso nuestros pensamientos y emociones. Resistirse a esta verdad es la raíz de muchos sufrimientos y frustraciones. Pero aceptarla es el primer paso para dominar tus emociones y encontrar una paz profunda y duradera. En sus meditaciones, Marco Aurelio reflexiona a menudo sobre la naturaleza efímera de todo lo que existe. Nos recuerda que cada cosa que vemos, tocamos o sentimos está en transición constante, que nada permanece igual y que aferrarnos a lo que fue o a lo que deseamos que sea solo genera conflicto interno. Aceptar el cambio no significa resignarse ni volverse pasivo. Por el contrario, implica un acto profundo de valentía y sabiduría. Es mirar la vida tal cual es, sin adornos ni negaciones, y decidir fluir con ella en lugar de nadar contra la corriente. Cuando aceptas el cambio, comienzas a entender que el sufrimiento muchas veces proviene de tu resistencia a lo inevitable. Deseas que las cosas sean distintas, que las personas actúen como esperas, que tu realidad se ajuste a tus deseos. Pero el universo no está diseñado para complacerte, y ahí radica la clave. La felicidad no está en controlar el mundo externo, sino en aceptar el flujo natural de las cosas y adaptar tu interior a esa realidad. Marco Aurelio decía: observa constantemente la naturaleza de las cosas y recuerda que todo es una transformación. Esta visión te invita a abrazar la impermanencia como un aliado y no como un enemigo. Desde la perspectiva estoica, cuando cambias tu actitud hacia el cambio, tus emociones también se transforman. En lugar de temerlo o resistirlo, aprendes a verlo como una oportunidad para crecer, para renovarte, para reinventarte. Cada final trae consigo un nuevo comienzo. En la práctica, aceptar el cambio implica desarrollar una flexibilidad mental y emocional profunda. Significa entrenarte para soltar apegos dañinos, expectativas rígidas y la necesidad de controlar resultados. Significa aprender a vivir en el presente, porque el pasado ya no existe y el futuro es incierto. Este proceso no es fácil. Nuestro cerebro está programado para buscar seguridad y estabilidad. Pero Marco Aurelio, con su ejemplo, nos muestra que la verdadera fortaleza reside en adaptarnos con dignidad y serenidad, en reconocer que la vida es un flujo constante y que nuestra paz depende de nuestra capacidad para movernos con él. Cuando interiorizas esta lección, empiezas a comprender que nada puede quitarte tu tranquilidad si no se lo permites, que puedes ser firme y calmado en medio de cualquier tempestad, porque tu centro no está en las circunstancias externas, sino en tu aceptación profunda de ellas. Además, aceptar el cambio te libera del miedo paralizante al futuro. Ya no te angustias por lo que podría suceder porque sabes que, pase lo que pase, tienes la capacidad de enfrentar la realidad con coraje y sabiduría. Finalmente,
Esta aceptación transforma la manera en que te relacionas con los demás. Comprendes que cada persona también está en constante transformación, que nadie es estático ni perfecto. Esto fomenta la empatía, la paciencia y la compasión, virtudes esenciales para vivir en armonía con los demás y contigo mismo. Así, aceptar el cambio es más que una filosofía. Es una práctica diaria que te prepara para cualquier desafío y te permite vivir con una serenidad que nada ni nadie puede arrebatarte. Lección 9. Cultiva la disciplina interior para fortalecer tu mente. Marco Aurelio nos recuerda que la verdadera libertad y el dominio sobre uno mismo no vienen del control externo, sino del poder que ejerces sobre tu propia mente y voluntad. La disciplina interior es la base sólida sobre la cual se construye la fortaleza estoica y la serenidad emocional. En sus escritos, Marco Aurelio enfatiza la importancia de no permitir que las pasiones, impulsos o deseos desordenados dominen nuestra vida. La mente humana es capaz de razonar y elegir, y esa capacidad debe ser cultivada con constancia para evitar caer en reacciones impulsivas que generan sufrimiento y caos interno. Para él, la disciplina no es un castigo ni una restricción impuesta desde fuera, sino un acto de amor propio y respeto hacia uno mismo. Es la capacidad de mantenerse firme en el camino del bien, incluso cuando el camino es duro o cuando las tentaciones son fuertes. Esta lección nos invita a examinar nuestras rutinas diarias y comportamientos, a identificar aquellas acciones que nos debilitan o nos alejan de la razón y a reemplazarlas conscientemente por hábitos que fortalecen nuestra mente y espíritu. Por ejemplo, Marco Aurelio aconseja controlar los pensamientos negativos, no dejar que la mente se inunde de juicios destructivos, ni que alimente resentimientos o envidias. La disciplina interior nos permite cambiar el enfoque hacia pensamientos más útiles y realistas. Mantener la calma frente a las adversidades. No reaccionar con ira o desesperación ante los obstáculos, sino responder con serenidad y claridad. Persistir en la virtud. Practicar la justicia, la templanza, la sabiduría y la valentía cada día, aun cuando nadie lo observe o cuando las circunstancias sean adversas. Marco Aurelio mismo, en medio de guerras y dificultades, se esforzaba por mantener esta disciplina. Nos muestra que la mente entrenada puede ser un refugio impenetrable, un lugar donde las tempestades externas no perturban la paz interior. Cultivar esta disciplina es un proceso constante y requiere paciencia. No se trata de ser perfectos, sino de ser conscientes y perseverantes en el autoexamen y la mejora continua. Al desarrollar esta fuerza interna, no solo controlamos mejor nuestras emociones, sino que también mejoramos nuestras decisiones, relaciones y capacidad para enfrentar la vida con valentía y dignidad. En esencia, la disciplina interior nos libera de la tiranía de las emociones pasajeras y nos ancla en la estabilidad racional. Nos convierte en arquitectos de nuestra propia mente, capaces de moldear nuestro carácter y destino. Esta es una de las enseñanzas más poderosas de Marco Aurelio y el estoicismo. La verdadera grandeza está en el dominio de uno mismo. Lección 10. Practica la gratitud para transformar tu perspectiva. Marco Aurelio, a lo largo de sus meditaciones, nos invita a cultivar una actitud de gratitud como una herramienta fundamental para dominar nuestras emociones y vivir con serenidad. La gratitud, en el contexto estoico, no es simplemente agradecer por las cosas buenas, sino reconocer con humildad y conciencia la naturaleza efímera y preciosa de todo lo que nos rodea. El emperador nos recuerda que la vida está compuesta por momentos fugaces y que nada está garantizado.
En este sentido, practicar la gratitud es un acto revolucionario porque nos ancla en el presente, nos conecta con la realidad tal como es y nos libera de la insatisfacción constante que nace del deseo insaciable. Marco Aurelio nos exhorta a dar gracias incluso por las dificultades y retos, pues estos son los que moldean nuestro carácter y fortalecen nuestra alma. Cada desafío es una oportunidad para practicar la virtud, para aprender y para crecer. Así, la gratitud se convierte en un escudo que protege la mente de la amargura, el resentimiento y la desesperanza. Para integrar esta lección en tu vida, es necesario que desarrolles el hábito de observar con detenimiento las pequeñas cosas, la respiración, la salud, el entorno, las personas que te rodean y hasta las propias emociones. Todo tiene un valor intrínseco que merece ser reconocido. Además, la gratitud nos ayuda a relativizar los problemas, a verlos desde una perspectiva más amplia y cósmica, como Marco Aurelio aconsejaba. Entender que somos parte de un todo mayor nos invita a soltar el ego y a aceptar con serenidad lo que sucede. Practicar la gratitud también implica responsabilizarse de la propia felicidad. En lugar de depender de factores externos o esperar que las circunstancias sean perfectas, la gratitud nos empodera a encontrar paz y satisfacción dentro de nosotros mismos. En momentos de caos o dificultad, recuerda las palabras de Marco Aurelio. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de amar. Esta simple reflexión puede transformar tu día y tu estado emocional. Finalmente, la gratitud es una forma de humildad que fortalece la conexión con los demás y con la vida misma. Nos enseña a valorar lo que tenemos y a enfrentar la existencia con una actitud de aceptación y amor profundo. Dominar esta práctica te permitirá no solo controlar mejor tus emociones, sino también irradiar una calma y fortaleza que influirán positivamente en todos los aspectos de tu vida. Lección 11. Acepta la impermanencia para encontrar paz interior. Marco Aurelio, en sus reflexiones más profundas, nos insta a contemplar la naturaleza transitoria de todas las cosas. La impermanencia es una verdad universal. Todo nace, cambia y finalmente desaparece. Reconocer esta realidad es fundamental para dominar las emociones y vivir con serenidad. El emperador no evade esta verdad, más bien la enfrenta con valentía y sabiduría. Nos recuerda que aferrarnos a lo que es efímero, ya sean posesiones, relaciones o incluso nuestra propia vida, es la raíz de gran parte del sufrimiento humano. El apego produce miedo, ansiedad y dolor cuando las circunstancias inevitablemente cambian. Aceptar la impermanencia no es resignación pasiva, sino una invitación activa a vivir plenamente en el presente, conscientes de que cada instante es único y no se repetirá. Esta aceptación libera la mente de la esclavitud de las expectativas y de la resistencia al cambio. Marco Aurelio aconseja que al enfrentar pérdidas o cambios, recordemos que son parte del orden natural. Así como las estaciones cambian, también cambian las situaciones y las personas en nuestra vida. Esta comprensión nos ayuda a desarrollar una actitud de desapego saludable, que no es indiferencia, sino equilibrio emocional. Desde la perspectiva estoica, la impermanencia es un llamado a valorar y aprovechar cada momento, a cultivar la virtud sin demora y a no postergar la búsqueda del bien. Saber que nada es eterno nos impulsa a vivir con propósito y autenticidad. Además, aceptar la impermanencia nos prepara para la muerte, la cual no debe ser temida, sino reconocida como una parte inevitable del ciclo natural. Marco Aurelio veía
la muerte como un retorno a la naturaleza, un proceso que no debe nublar nuestro juicio ni nuestra paz interior. Esta lección también nos invita a soltar el control excesivo sobre el futuro. Muchas emociones negativas provienen de la ansiedad por lo que podría suceder. Pero cuando abrazamos la impermanencia, aprendemos a enfocarnos en lo que está bajo nuestro poder, nuestras acciones y actitudes en el presente. Practicar la aceptación de la impermanencia requiere disciplina y reflexión constante. Implica cuestionar nuestros apegos y reconfigurar nuestra relación con el mundo, entendiendo que nada permanece igual y que en ese flujo constante reside la esencia misma de la vida. Por lo tanto, esta lección es una invitación a mirar la vida con ojos claros y corazón tranquilo, a no resistir lo inevitable y a encontrar en la transitoriedad una fuente profunda de libertad y paz. Al integrar esta sabiduría, tus emociones dejarán de ser una carga insoportable y se transformarán en compañeras que te guían hacia una existencia más plena y serena. Lección 12. Cultiva la disciplina interior para fortalecer tu voluntad. Marco Aurelio entendía que la disciplina no es solo un ejercicio externo, sino una fortaleza interna fundamental para dominar las emociones y vivir conforme a la razón. Para él, la voluntad es la base sobre la cual se edifica el carácter estoico. Sin disciplina no hay control, y sin control no hay verdadera libertad. La disciplina interior implica entrenar la mente para resistir las pasiones descontroladas, los impulsos inmediatos y las distracciones que nublan nuestro juicio. Significa ser capaz de elegir la acción correcta, incluso cuando ésta requiere esfuerzo, sacrificio o enfrentarse a la comodidad y la pereza. A lo largo de sus meditaciones, Marco Aurelio nos recuerda que somos responsables de nuestra propia mente, la única cosa verdaderamente bajo nuestro poder. Por ello, cultivar la autodisciplina es un acto de profunda responsabilidad personal, una promesa de fidelidad hacia uno mismo y hacia los valores que queremos encarnar. Esta lección nos invita a reflexionar sobre la importancia de crear hábitos firmes que sostengan nuestro bienestar emocional. La disciplina no es opresiva, al contrario, es liberadora, pues nos permite responder con serenidad en lugar de reaccionar impulsivamente. La práctica constante de la disciplina fortalece la voluntad y la resiliencia, nos prepara para enfrentar las adversidades con temple, para mantener la calma en medio del caos y para avanzar hacia nuestros objetivos sin que las emociones negativas nos detengan. Marco Aurelio también destaca que la disciplina es esencial para la coherencia entre pensamiento y acción. No basta con comprender lo que es correcto, es imprescindible vivir conforme a esa comprensión, y esto solo es posible con un firme control interno. Para integrar esta lección en tu vida diaria, es fundamental adoptar una rutina que fomente la reflexión, la autoevaluación y la constancia. Cada día ofrece múltiples oportunidades para ejercitar la disciplina, desde controlar una reacción negativa hasta cumplir con un compromiso, por pequeño que sea. La disciplina interior también requiere paciencia y compasión hacia uno mismo. No se trata de la perfección, sino del compromiso constante de volver al camino cuando nos desviamos. Marco Aurelio nos enseña que la grandeza se construye paso a paso, con persistencia y humildad. Finalmente, dominar esta virtud no solo mejora nuestra relación con nosotros mismos, sino también con los demás. Una persona disciplinada irradia confianza y estabilidad, convirtiéndose en un ejemplo que inspira y eleva a su entorno. En resumen,
Cultivar la disciplina interior es un pilar indispensable para alcanzar la serenidad estoica, pues solo con voluntad firme podemos transformar nuestras emociones en aliados que nos guían hacia una vida más plena y virtuosa. Lección 13. Practica la aceptación radical para liberarte del sufrimiento. Marco Aurelio nos enseña que una de las claves para dominar las emociones es cultivar la aceptación radical de la realidad tal como es, sin resistencias ni negaciones. Esta aceptación profunda no significa conformismo pasivo, sino un reconocimiento claro y honesto de los hechos, liberándonos así de la lucha interna que genera sufrimiento. Aceptar implica entender que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos elegir cómo respondemos ante ello. Esta distinción fundamental es el corazón del estoicismo, separar lo que está en nuestro poder de lo que no, y enfocar nuestra energía solo en lo primero. La resistencia mental a los acontecimientos inevitables, como pérdidas, fracasos o injusticias, solo amplifica el dolor. Marco Aurelio nos invita a dejar de luchar contra la corriente de la vida y en cambio a fluir con ella, manteniendo la serenidad y la claridad. Esta lección implica entrenar la mente para ver cada experiencia, incluso las más difíciles, como una oportunidad para crecer en sabiduría y fortaleza. La aceptación radical transforma la adversidad en un maestro y el sufrimiento en un camino hacia la virtud. Para practicar esta aceptación es necesario desapegarse de expectativas rígidas y abrirse a la realidad con humildad. Esto no significa resignarse a la pasividad, sino actuar con prudencia y justicia dentro de lo que podemos cambiar, sin dejar que la frustración o la ira nos dominen. Marco Aurelio nos recuerda que todo lo que ocurre es parte del orden natural, del universo, y que resistirse a este orden es luchar contra uno mismo. En su pensamiento, la verdadera libertad reside en aceptar la naturaleza de las cosas y actuar con sabiduría desde esa comprensión. Esta actitud requiere disciplina y práctica constante, pues la mente humana tiende a evadir la realidad dolorosa. Sin embargo, al cultivar la aceptación radical, desarrollamos una paz interior que ninguna circunstancia externa puede perturbar. En la vida diaria, esta lección nos invita a observar nuestros juicios emocionales y cuestionar su validez, para dejar ir aquellas ideas y creencias que generan sufrimiento innecesario. Así, creamos un espacio interno de calma donde la razón puede guiar nuestras decisiones. En definitiva, la aceptación radical, según Marco Aurelio, es un acto de valentía y sabiduría que nos libera de la esclavitud emocional, permitiéndonos vivir con integridad, equilibrio y plenitud. Lección 14. Desarrolla la resiliencia para enfrentar las dificultades con fortaleza. Marco Aurelio, a lo largo de sus meditaciones, nos muestra que la resiliencia no es simplemente soportar las adversidades, sino transformar cada desafío en una oportunidad para crecer y fortalecer nuestro carácter. En la filosofía estoica, la resiliencia es un pilar fundamental para dominar las emociones, porque la vida inevitablemente presenta obstáculos que ponen a prueba nuestra estabilidad interior. La resiliencia, entendida como la capacidad de recuperarse y adaptarse frente a las dificultades, requiere cultivar una mente entrenada para no dejarse abatir por las circunstancias externas. Marco Aurelio nos recuerda que no son las cosas en sí mismas las que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellas. Por eso, la resiliencia implica un cambio profundo en cómo percibimos el sufrimiento y las pruebas de la vida.
Esta fortaleza interna nace de la comprensión de que el dolor y el fracaso forman parte del tejido natural de la existencia humana. Al aceptar esta realidad con serenidad, nos preparamos para enfrentar cualquier situación sin perder el equilibrio emocional. Para Marco Aurelio, la resiliencia no es resignación, sino una acción consciente y decidida que se alimenta de la sabiduría y la razón. Además, la resiliencia implica un compromiso constante con el presente. No podemos cambiar el pasado ni prever con certeza el futuro, pero sí podemos responder con integridad y calma a lo que ocurre aquí y ahora. Marco Aurelio aconseja que vivamos cada momento con plena conciencia, afrontando lo que viene con dignidad y temple, sin dejarnos arrastrar por emociones destructivas. Esta virtud se fortalece mediante la práctica diaria de la reflexión, la autoobservación y la aceptación. Cada vez que enfrentamos un problema o una pérdida, tenemos la oportunidad de elegir cómo responder. Al adoptar una actitud resiliente, transformamos el sufrimiento en aprendizaje y la adversidad en crecimiento personal. Marco Aurelio también destaca que la resiliencia está estrechamente ligada a la paciencia y a la flexibilidad mental. En lugar de resistirnos rígidamente a los cambios o a las dificultades, aprendemos a adaptarnos con serenidad, reconociendo que todo es transitorio y que el control absoluto es una ilusión. Para desarrollar esta cualidad en nuestra vida cotidiana, es fundamental construir una base sólida de valores estoicos: la sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje. Estas virtudes actúan como anclas que nos sostienen cuando las emociones negativas amenazan con desestabilizarnos. Finalmente, la resiliencia nos permite mantener la esperanza y la motivación incluso en las circunstancias más adversas. Marco Aurelio nos inspira a ver en cada prueba una llamada a profundizar en nuestro autoconocimiento y a reafirmar nuestro compromiso con una vida guiada por la razón y la virtud. En resumen, la resiliencia es la capacidad esencial para dominar las emociones según Marco Aurelio. Es el arte de levantarse una y otra vez, de perseverar con serenidad y de transformar cada desafío en una oportunidad para alcanzar una mayor fortaleza interior y una vida más plena. Lección 15. Cultiva la gratitud como antídoto contra la insatisfacción. Marco Aurelio nos recuerda que cultivar la gratitud es un elemento esencial para dominar nuestras emociones y vivir en paz con nosotros mismos. La gratitud, desde la perspectiva estoica, no es solo un sentimiento pasajero, sino una práctica constante que nos ayuda a reconocer el valor de lo que ya tenemos, alejándonos de la insatisfacción y la ansiedad que nacen del deseo insaciable. En su vida como emperador, enfrentó innumerables retos y dificultades. Sin embargo, mantuvo la capacidad de agradecer incluso las pequeñas cosas, desde la belleza de la naturaleza hasta los actos de bondad de las personas a su alrededor. Esta actitud le permitió preservar una mente tranquila y equilibrada, lejos de la amargura o el resentimiento. La gratitud funciona como un recordatorio poderoso de nuestra conexión con el mundo y con los demás. Nos invita a aceptar que nada es totalmente nuestro ni eterno, y que todo lo que recibimos es un regalo pasajero. Al apreciar esto, liberamos la mente de las cadenas del ego y la codicia. Marco Aurelio señala que el universo opera de manera interconectada y que todo sucede conforme a una razón mayor. Aceptar este orden con gratitud nos permite entender que incluso los desafíos y pérdidas forman parte de un plan más amplio para nuestro crecimiento personal. Practicar la gratitud de forma consciente ayuda a cambiar nuestro enfoque. En vez de lamentarnos por lo que falta o lo que salió mal, aprendemos a valorar
y disfrutar lo que está presente. Este cambio de perspectiva es fundamental para evitar caer en la trampa de la queja constante y la frustración. Emociones que solo desgastan nuestra paz interior. Además, la gratitud fortalece nuestra resiliencia emocional. Cuando reconocemos lo que ya poseemos y lo valoramos, reducimos la vulnerabilidad ante las adversidades, porque nuestro bienestar no depende exclusivamente de factores externos o temporales. Para integrar la gratitud en la vida diaria, Marco Aurelio recomienda dedicar tiempo a la reflexión diaria, recordando lo que hemos recibido y reconociendo el esfuerzo de quienes nos apoyan. Este ejercicio nutre la humildad y la empatía, virtudes que son la base de una vida virtuosa según el estoicismo. En conclusión, la gratitud es una herramienta poderosa que Marco Aurelio nos brinda para domar las emociones negativas y cultivar una vida más plena y armoniosa. Al practicarla con sinceridad, encontramos un refugio seguro dentro de nosotros mismos, una fuente inagotable de serenidad y fortaleza. Conclusión: la maestría de las emociones. A través del estoicismo de Marco Aurelio, dominar las emociones no es un camino fácil ni rápido, pero Marco Aurelio nos ofrece un mapa valioso para recorrerlo con sabiduría y serenidad. A través de sus enseñanzas, comprendemos que la verdadera fortaleza interior nace de la razón, la virtud y la práctica constante de principios que nos conectan con una visión más amplia de la vida. Cada una de estas lecciones nos invita a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestros juicios, a aceptar lo inevitable con calma y a actuar con integridad sin importar las circunstancias externas. El estoicismo, más que una filosofía, se revela como una forma de vida que transforma el sufrimiento en crecimiento y las emociones en aliadas. Al aplicar estos principios, aprendemos que no podemos controlar todo lo que sucede, pero sí podemos elegir cómo responder, construyendo así una mente firme y un espíritu indomable. La paz que buscamos no depende de un mundo sin problemas, sino de nuestra capacidad para enfrentar ese mundo con ecuanimidad y valentía. Marco Aurelio nos deja un legado invaluable: la posibilidad de vivir con autenticidad, propósito y armonía interior. Dominar nuestras emociones es el primer paso para alcanzar esa vida y, aunque el camino sea exigente, sus frutos son eternos. Gracias por acompañarme en este recorrido por las enseñanzas de uno de los grandes maestros del estoicismo. Si te ha sido útil este contenido, no olvides suscribirte y darle like para seguir explorando juntos esta filosofía que puede cambiar tu vida. Si este video te ha inspirado a tomar acción y a empezar tu viaje de transformación personal, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que te ayudará a continuar creciendo. En el próximo video, profundizaremos aún más en herramientas prácticas y consejos poderosos para seguir avanzando en tu proceso de reinicio y evolución personal. No te lo puedes perder. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún paso en tu camino hacia la grandeza. Nos vemos en el próximo video.